Entonces, quiero mostrarles cómo se presenta, cómo se activa pues el tema de todo esto de que son de la parte de sucesiones. Hoy puede que haya un poco de terminología matemática, pero no es nada del otro mundo. Vamos igual a hacer una parte muy, muy práctica con esto. Entonces, quiero que observen las pantallas. Perdón que aquí me abrió la que no era. A ver si puedo. Ahí creo que está. Se me perdió. Acá. Si pueden ver ahí Profe, qué sucesiones de pena número. interrumpirlo. ¿Sí? Es que Sofía me dice que no ha podido ingresar. Si por favor le da ingreso. Vale, ya va a Sofía revisar. Cubillos. Listo. Listo, ahí ya están uniéndose los que hacían falta. Bueno, entonces les quiero mostrar ahora sí sucesiones. Ahí creo que lo están viendo en pantalla, ¿sí? Básicamente aquí quiero resaltar lo siguiente, ¿sí? La sucesión, como nosotros ya habíamos estudiado, básicamente para que usted lo tenga presente, pues viene representado por la letra S. ¿Va? Por lo general siempre usan la letra S y lo que hace es que es una sucesión, es una función. Recordemos que la función lo que hace es que a cada número de entrada le pone un número de salida. Entonces, por eso es que nosotros vemos acá, y acá aparece la letra N, una flechita, y la letra R. Es una función especial, podríamos decirlo así, que va a trabajar con los números estrictamente naturales. Los números naturales, y siempre va a arrancar desde el número 1, ¿sí? No va a considerar el 0, sino que arranca desde el número 1. Y lo que hace es que a cada número natural le va a asignar un número real, ¿sí? Entonces recordemos los campos numéricos, los números naturales, los que están en la naturaleza, no se pueden contemplar números negativos allí, entonces pues solamente serían los positivos a grandes rasgos y no pueden haber números decimales. Entonces solamente son números enteros positivos, entonces el 1, el 2, el 3 hasta el infinito, ¿sí? Ahí están las entradas de esa sucesión para que la tengamos presente y eso va a entregar una salida que es un número real. Ese sí puede ser negativo, ese puede ser fraccionario, puede ser en número irracional, lo que sea, pero pues ahí está asociado todo este tema de la parte de sucesiones. Bien, chicos, aquí hay dos conceptos bien interesantes y es los tipos de funciones. Hay unos tipos de funciones que hay que caracterizar siempre. Hay unas funciones perdón, de sucesiones. Hay unas sucesiones que se llaman sucesiones crecientes y otras que se llaman sucesiones decrecientes. ¿Sí? Ahí esas como dos grandes clasificaciones, crecientes y decrecientes para que usted lo anote. Lo otro que encontramos en los tipos de funciones son funciones que pueden ser funciones acotadas, ¿sí? Funciones acotadas, o también le llaman sucesiones convergentes, ¿sí? Convergencia. Entonces, la función acotada es una función, o convergente quiere decir que va hacia un valor específico, o sea, como que se aproxima a un valor. A eso le llamamos nosotros una sucesión que es de carácter acotado o convergencia, ¿sí? Y hay sucesiones que no son acotadas, sucesiones no acotadas o sucesiones que se llaman divergentes, ¿sí? Divergen, no van hacia un valor específico como que los números crecen como tal. ¿Listo? Bien, aquí se plantea un ejemplo, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Aquí está, esta es una forma de representar la sucesión, perdón, sucesión de AN y da el parámetro, la relación. Entonces, tengo que usar los números naturales, 1 dividido entre el número natural al cuadrado. Y ya lo que uno sabe hacer siempre, pues es lo siguiente, pues empieza uno, miren que empieza números naturales, siempre en la entrada, esto sería como la X, empiezan los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí lo hace 9, pero eso va hasta infinito. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a reemplazar los valores de aquí que están a n al cuadrado. Entonces, 1, pues 1 dividido entre 1 al cuadrado. Usted lo puede hacer en su calculadora, lo puede tabular en un Excel, lo puede tabular en una lo puede tabular en una graficadora esas de calculadoras y empieza a hacer el trabajo. Entonces 1 dividido entre 1 al cuadrado da 1. 2 dividido entre 2 al cuadrado 0,25. Y así sucesivamente empieza a generarse esta salida que nosotros tenemos presente acá. Y aquí hay algo importante y es que en la medida que el número sigue creciendo, ustedes se dan cuenta que aquí la sucesión
va bajando, miren, 0,27, 0,20, 0,015, 0,012. Y si yo le coloco más valores, se va bajando, se va bajando, se va llegando a un valor donde esto puede llegar a acercarse al cero. Entonces ahí es donde nosotros hablamos que la sucesión tiene un carácter convergente. Sí, es convergente porque tiende al cero, ¿sí? Y podríamos decir que es acotada, pues porque a la larga pues puede apuntar a eso, ¿no? Hay sucesiones que no tienen comportamiento ni convergente ni divergente, o sea, no sabemos qué va a pasar. Acá hay un ejemplo, usted se da cuenta que en el 1 vale menos 1, el 2 vale 1, el 3 vale menos 1, el 4 vale 1. Ese tipo de sucesiones no son convergentes ni divergentes, a este tipo de sucesiones se le llaman sucesiones alternas, para que usted la anote por si le llega a aparecer algún día, sucesiones alternas. Pero nosotros que hemos estudiado pues el tema, por ejemplo, de las funciones trigonométricas, seno, coseno. Usted se da cuenta que si nosotros cogemos la función seno, que arranca por acá abajo y empieza a subir y a bajar y a subir y a bajar, si nosotros analizamos que es desde el 0 hasta el infinito, sería una sucesión alterna, si la miramos desde ese aspecto. Lo mismo el coseno, empieza por acá en 1, baja, sube, sucesiones alternas, van cambiando, no se puede decir que ni crece ni decrece, eso es por si algún día le llega a aparecer, son como las clasificaciones más grandes que hay frente al escenario de sucesiones, ¿listo? Entonces, digamos que esos son los aspectos como más básicos frente al tema de sucesiones, ¿sí? ¿Qué hay que mirar respecto a esto también? Hay que tener presente lo siguiente, permítame, lo miro por acá, ahora que aquí lo tengo. Si alcanzan a ver ahí, sí. ¿Sí pueden ver ahí? Sí. Entonces, por acá vamos a mirar algunos ejemplitos, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta cómo es el tema, cómo va apareciendo esto. Y es sencillo. Es, por ejemplo, acá. Bueno, hay otra clasificación que ustedes deben tener presente. Unas se llaman sucesiones aritméticas y otras se llaman sucesiones geométricas. ¿Listo? Las aritméticas usan sumas, las geométricas usan multiplicación. Ya lo vamos a mirar ahorita con más detalle. Entonces, por ejemplo, acá, ustedes se dan cuenta que aparece un conjunto de números. Aquí está, ¿sí? En el conjunto de números. Entonces está, por ejemplo, está el número 2, el número 6, el número 10, el número 14. Si ustedes empiezan a hacer el análisis, se dan cuenta que desde el 2 al 6 hay una diferencia de 4. Del 6 al 10 hay una diferencia de 4. Del 10 al 14 hay una diferencia de 4. Quiere decir que aquí hay una sucesión, un conjunto de números que siempre está guardando como una regla común. Entonces, ¿cuál es la regla común? A esto de acá, que les estoy subrayando, a eso se le llama el término general. Profe, qué pena. ¿Sí? Es que a mí no me deja ver la pantalla. Ah, espera. Pensé que la actualiza. Ah, ya la pueden ver, ¿cierto? Entonces, aquí está la regla común. Esto es el conjunto de elementos, por ejemplo, el 2, el 6, el 10, el 14. Ustedes pueden detallar que está subiendo de 4 en 4, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta que esta sucesión arranca, esto de acá que les estoy mostrando, que les estoy señalando, se llama el término general de la sucesión, ¿sí? Ese es el término general. ¿Qué quiere decir? Es como lo que va a representar y lo que podemos utilizar siempre para encontrar cualquier término, encontrar todos los valores que sean necesarios. Entonces, miren que es cierto, porque recuerde que las sucesiones arrancan desde el número 1, anote por favor eso, del número natural, el número 1. Entonces, ay, profe, ¿por qué el 0? Recuerda que el 0 en el conjunto de números naturales no se considera, en los enteros sí. ¿Por qué? Porque es que ubicar un 0 en la naturaleza es muy abstracto, ¿sí? Entonces, pues se arrancan desde el número 1. Entonces, si usted hace la operación, por ejemplo, 4 por 1 da 4, menos 2 da 2. 4 por 2 da 8, menos 2 da 6. 4 por 3 da 12, menos 2 da 10. Y así sucesivamente. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de un ejemplo de sucesión. Mire esta otra de acá. Menos 3, menos 5, menos 7, menos 9. ¿Sí? Entonces, esto que ustedes están viendo se llaman los términos, también anótelo, los términos de la sucesión. Miren que aquí está diciendo, estos puntos suspensivos quiere decir que la sucesión continúa hasta qué valor, hacia el infinito, ¿cierto? Puede llegar a un valor exacto, puede que llegue
que siga creciendo, no sabemos, ¿cierto? Pero pues siguen y este es el término. Entonces este es el término de la sucesión. Si nosotros arrancamos menos 2 por 1 da menos 2, menos 1 da menos 3. ¿Sí ven? Menos 2 por 2 pues da menos 4, menos 1 da menos 5. Y así sucesivamente. Por eso viene el término sucesión, ¿cierto? Miren una sucesión un poco más compleja. Bueno, en términos, porque realmente pues es solamente jugar con este tipo de cosas. Aparece el 2, el 4, el 7, el 11. Entonces aquí, por ejemplo, una diferencia de 2, aquí una diferencia de 3, una diferencia de 4, aquí debería seguir la de 5, de 6, ahí siguen como tal. Y este es el término que se asocia ahí a esta sucesión. Se eleva al cuadrado, se suma otra vez el número, le suman 2 y terminan dividiendo entre 2. Entonces si arrancamos con el 1, entonces sería 1 al cuadrado, pues da 1, más otro 1 da 2, más 2, 4, 4 dividido entre 2, y ahí está la respuesta. Y así continúa, ¿no? Entonces, cosas importantes. Esto de acá son, como tal, los elementos de la sucesión, y este es el término general, ¿sí? El término general. A eso también le llaman términos, pues, particulares, ¿no? Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. También son formas de denominar las sucesiones. Listo. Aquí hay algo importante que yo quiero que resaltemos. Es lo siguiente. Hay un par de formulitas que quiero que tengan presentes porque esto se maneja con las formulitas muy, muy básicas. Permítame, se la busco por acá. Por favor, esta formulita es el término con esto vamos a encontrar términos generales para que usted la anote. A sub n es igual a 1. Bueno, anote esta cuestión. Ahorita lo vamos a trabajar un poquitico más con calma y a desarrollarlo, ¿no? Entonces téngalo presente porque eso es una cuestión que va a ser importante ya para poderlo trabajar y poder avanzar en este componente del estudio de sucesiones. ¿Listo? Y ya les digo, hay otra formulita que es la de esta R. Vamos a aprender a encontrar la R. Acá R dice que es la razón o diferencia común. Entonces, por favor, anote esta formulita de acá. ¿Sí? Esta formulita de acá. Esa es como la importante. Ahorita ya les voy a enseñar cómo se utiliza esto, cómo se utiliza esto. Entonces, pues, básicamente es esta de acá, para que la aprendamos a interpretar. Todo va a ser en la interpretación matemática, la interpretación numérica que se tenga respecto al asunto, respecto a lo que se va a contemplar o se va a manejar. Entonces, bien, ¿ya la tienen ahí anotadita? Sí. Entonces, ténganla ahí. Ya ahorita les digo cómo las vamos a manejar para aprender a encontrar términos de sucesiones y bueno, y encontrar los elementos. Profe, disculpe, ¿puede señalar otra vez la fórmula, por favor? Sí, claro que sí. Esta es para el término general de la sucesión, ¿sí? Término general de la sucesión. Y el valor de R, o diferencia, o razón, le llaman. Acá está, R razón o diferencia común, para que la tengamos ahí presente. Bueno, entonces, pues de antemano me voy ahí adelantando. En su libro de texto, ahí hay un capítulo, lo que pasa es que a mí no me muestra las páginas, ahí hay un ejercicio que está planteado, que es con el que vamos a pues, estar desarrollando esta semana en el tema de sucesiones, para estudiar la parte de términos y eso. Entonces, si usted lo puede tener ahí en la mano, pues también se puede ir apoyando con el escenario, con el asunto. Si no tiene el libro de texto, pues compártense entre ustedes la información. Obviamente yo no puedo hacerlo por obvias razones, pero ustedes pueden compartir la razón, ¿sí? La idea es que al final de la semana, pues ustedes desarrollen todos esos ejercicios que están planteados ahí, que no son muchos, y me lo envíen pues a través de la tarea que está planteada en el ciber. Y con eso vamos sacando ahí una notica del tema de sucesiones. Bien, chicos. Entonces, miren, por ejemplo,
por ejemplo, esperen que no, es que estos son como muy elaborados esos ejercicios, para que veamos los ejercicios que quiero como que planteemos. Aquí dice, bueno, sucesión es el octavo término de tal, espera, ¿no? Entonces debe ser con el libro. Entonces aquí este es el que les digo, permítanme, les muestro por acá. Está de este lado. Listo, muy bien. Entonces, en su libro de texto, en esta parte lo que les digo que es lo que quiero que me envíen, que me trabajen, ya les muestro, es apuntar a esto. Sí, entonces aquí dice escribe los 5 primeros términos de cada sucesión a partir del término general. Entonces el término general y los 5 primeros términos. ¿Sí ven? Entonces aquí está, por ejemplo, sucesión a su n es igual y aquí están dando el parámetro. Entonces, si yo lo fuera a desarrollar, pues obviamente pues tengo que hacer lo que me dicen acá. Entonces, por ejemplo, el primer número arranca con el número 1, sigue el 2, sigue el 3, sigue el 4 y el 5. No se les olvide escribir los puntos suspensivos porque quiere decir que este es un tipo de sucesión que apunta a no a tener como tal un final, ¿no? Los números naturales son también de carácter infinito, empiezan en el 1, pero pues van a seguir siempre adelante, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, este segundo, aquí está este segundo tipo de sucesión, n al cuadrado menos 5n más 4. Entonces, si yo lo fuera a desarrollar, que eso es lo que quiero como que ustedes complementen, ahí nos muestra ya la respuesta, ¿cierto? 5n más 4, lo que yo tendría que hacer si fuera a desarrollarlo, a plantear la discusión del asunto, digo, bueno, ¿y cómo hicieron para llegar a estos valores? Pues es muy sencillo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es construir una tablita, hacer el reemplazo, hacer la tabulación si tienen el tema de su trabajo allí, y ya pues básicamente pues el resto va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil. Permítanme, les cuadro acá un poco la cámara para que ustedes puedan ver ahí. Espera. Pero la pongo grande. Entonces, espera, ya con esto ya tiene que arreglarse acá. Entonces, a ver. Ya. Listo. ¿Se alcanzan a ver ahí? Sí, ¿cierto? Entonces ahí está el término. Entonces otra vez recordemos, esto se llama término general. ¿Sí? El término general de la sucesión. Entonces voy a construir, dice, construya los 5 primeros términos. Entonces pues yo escribo una tablita que diga a sub n, ¿sí? Que van a ser los términos que van a estar ahí como respuesta, y aquí las n's que voy a usar. Siempre arranco con 1, no puedo arrancar con el 0, arranco con el 1, ¿cierto? Como dice que son los 5 primeros. Debo tener mínimo los 5 espacios, 1, 2, 3, 4, faltaría 1. 2, 3, 4 y 5 espacios. Listo. Y ya lo que yo arranco a hacer es como si trabajara una función común y corriente. Empiezo a hacer el reemplazo. 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 4. ¿Qué estoy utilizando? Este 1 lo estoy reemplazando allá arriba. ¿Sí? En lugar de la n coloco el 1. Hago las operaciones, esto a 1. Respetar mucho el tema de las operaciones, tener cuidado con ese aspecto y ya les empieza a dar. Entonces, aquí sería 1 menos 5 a menos 4, ¿sí? Menos 4 y menos 4 más 4 da 0. Entonces, el primer término acá sería el 0. ¿Sí ven? Y así sigo con el otro. Entonces, por ejemplo, el 2. Entonces, 2 al cuadrado menos 5 por 2 es algo muy sencillo, ¿sí? Es utilizar como ese proceso aritmético que no tiene pues mayor trascendencia. Recuerda hacer primero la potencia, ¿no? Entonces 2 al cuadrado da 4, esto da 10 y esto da 4. Entonces aquí yo puedo hacer, por ejemplo, 4 más 4, esto está positivo, 4 más 4 da 8, 8 menos 10 da menos 2. ¿Sí ven? Menos 2. Y sigo con el otro. Entonces 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 4. Sigo ahí desarrollándolo. Aquí haría 9 menos 15
más 4. Entonces aquí llegó 9 más 4 da 13. 13 menos 15 da menos 2. Uy. ¿Sí ven? Listo, voy con la otra. Entonces sería, por aquí la voy a hacer 4 al cuadrado menos 5 por 4 más 4. Esto da 16. 4 al cuadrado da 16. Da 16. Esto da 20 y esto da 4. 16 más 4 da 20. 20 menos 20 da 0. ¿Sí ven lo interesante de lo que va saliendo? Y el último, pues hagámoslo. Entonces sería 5 al cuadrado menos 5 por 5 más 4. 5 al cuadrado da 25, menos 25 y 4. Entonces 25 menos 25 se cancela, queda 4 positivo. Da 4. ¿Sí ven? Entonces ya uno, miren que acá viene algo que es la interpretación. Yo puedo mirar acá que empiezo un 0, bajo menos 2, sigo menos 2, el 0 y el 4. Sí, o sea, como que está como con un comportamiento como un poco medio errático, ¿cierto? Entonces yo podría fortalecer mi interpretación, que es ahí donde aparece, por ejemplo, todos los escenarios gráficos. O sea, aquí, por ejemplo, aparece, aquí aparece, bueno, y el 0 no se usa, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿sí? Y empiezo a mirar, pues con el 1 dio 0. Entonces le pongo ahí su puntico. Con el 2 Profe, dio, ¿sí? que si puede subir un poquito la hoja que no se ve muy bien. Ah, bueno, listo, Por favor. perfecto. Entonces con el 2 dio menos 2, entonces estaría por acá, menos 2. Con el 3 dio menos 2, entonces seguiría por acá. Con el 4 dio 0. Con el 5 dio 4. ¿Sí? Entonces, usted se da cuenta, si yo uno debería pues como mantener una tendencia, pero usted se da cuenta que aquí baja, se queda por acá, sigue por acá y posiblemente haga cosas raras ahí para adelante, ¿sí? Entonces ahí es donde uno, que si quisiera uno ampliar el ejercicio, bueno, se podría uno decir, bueno, esta sucesión como que no apunta a ningún tipo de cosa. Entonces, pues esto es, por ejemplo, una sucesión que no es ni acotada no es, perdón, no es una sucesión que sea de carácter, sí, acotado, o sea, no apunta a un número como tal. Sí, no apunta, entonces no la podemos definir entre ni acotada ni que sea acotada, no define ningún aspecto de esos. Lo otro es que no es una sucesión que no sabemos si es de carácter creciente o decreciente. Para saber de que si fuera decreciente o decreciente, pues tendríamos que seguir utilizando aquí valores, ¿sí? Si en últimas esto sigue variando, ¿sí? Aquí sigue variando entre positivos y negativos, o sea, sigue haciendo como ese tipo de valores, pues tampoco podríamos definir ese aspecto. Entonces son cositas que uno puede mirar respecto al estudio de las sucesiones y pues para eso uno utiliza este tipo de como de herramientas en el aspecto del desarrollo pues de la teoría pues de la parte sucesional. ¿Listo? Bien, sigamos aquí pues como mirando el asunto. Espera, a ver, vuelvo a mi texto. Entonces, acá... Perdón, les miro por acá rápidamente. Listo. Y le hago aquí la operación mágica. Listo, miremos esta de acá, a sub n igual a menos 1 elevado a la n. Chicos, trabajenla, anótela ahí, apúntela. Ahí dice los 5 primeros términos y tratemos de concluir. Hágalo usted mismo. Pues ahí están las respuestas, ¿no? Pero pues la intención también es que usted pueda como descubrirlo, saber de dónde salieron estas cosas. Después trabájela y me dice cómo le queda el asunto. Trabájenla ahí, les doy 2 minuticos para que la trabajen, háganla en su tablita, colóquelo desde el 1 hasta el 5, encuentre los valores, grafíquela y tratemos de clasificarla a ver qué es lo que... Profe, ¿será que puede bajar la hojita, por favor, para copiar el ejercicio? Claro que sí, ahí Gracias. está. La verdad es que no se ve. O sea,
Está arriba Ahí. de todo. Toca más abajito. por Ah, favor. ya, así, así. La quieres así, como el proceso. Exactamente, Listo. muchas gracias. Bien, trabájela ahí y me va diciendo a ver cómo le va quedando el asunto, cómo la puede interpretar. ¿Listo, chicos? Si se nos llega a cortar la transmisión, entonces yo les vuelvo a mandar el link, ¿listo? Que por ahí ya me había anunciado. Profe, que sí puedes dejar ver el ejercicio otra vez. por Claro favor. que sí. Míralo, Pero el que toca hacer ahorita. este. Ah, sí. Sí, sí, ya lo había anotado ahí. Bueno, mientras lo van terminando ahí, entonces yo vuelvo, planteo mi A sub n, la n o al revés, como quieran, ¿sí? Recuerden que arranca siempre el 1. Le coloco sus 5 valores. Dice que son 5 si le piden 10, pues usted hace 10 y eso es lo de menos. Y arranco. Entonces menos Profe, 1, ¿nos podría dejar resolverlo, por favor? claro que sí. A ver cómo les queda. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí, ¿qué les salió? ¿Cuál fue el primer término? ¿Qué les quedó? -1. Menos uno. Vale, y aquí, 1. 1. Y acá, Menos uno. -1. menos 1. Y me imagino que 1. Sí, señor. Y aquí, menos 1. -1. Menos uno. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, a todos los que quieren estudiar ingeniería eléctrica o electrónica o mecatrónica, esto es, por ejemplo, una aplicación. Las señales en el mundo electrónico, como hablan allá, de señales binarias, o sea, de un 0 lógico o un 1 lógico, pues aquí podríamos ver esos comportamientos, ¿no? Tienen un comportamiento sucesional. A veces no está, a veces está, o al revés, si queremos que esté aquí, no está, y así sucesivamente. Entonces miren cómo este tipo de cosas, aunque parecen muy sencillas, pero pues van gobernando otro tipo de escenarios como es el escenario físico, ¿sí? Bien, chicos, voy a salir otra vez y les vuelvo a dar a conectar, ¿sí? Que me quedan como 60.